Hola chicos, ahí me escuchan bien, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Todo bien. Ok. Entonces, bueno, ¿tienen dudas de la clase de ayer, de clases pasadas? Díganme en este momento o después si te surgen. Bueno, si no hay dudas, vamos a terminar ya con el temario de Bacter. Este, Vamos a ver las pruebas diagnósticas, que es lo que siempre les asusta todos los años, y las enfermedades emergentes y reemergentes. Primero vamos a ver las pruebas diagnósticas. Las enfermedades reemergentes y emergentes, pues la presentación son 2 diapositivas, porque no hay mucho que decir. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a ver a pizarrón y les voy a explicar algunas cositas que tienen que saber y que les podrían preguntar. Pero bueno, entonces, denme un momento. Y al final, pues, un pequeño quizzes para aclarar algunos términos, pero nada más. Ajá, está muy cortito. Ya saben, si tienen dudas, levantan la manita en cualquier momento, me lo ponen en el chat. Y, pues, o sea, hoy oficialmente es la última clase, la siguiente sería el predepa. Yo creo que sí va a ser el sábado. Ujú. Va a ser el sábado. Si quieren, lo podríamos hacer temprano. Si es que ya se levantó el paro y tienen que estudiar para algún depa para que les dé todo el fin de semana, lo podemos hacer, pero pues ya, ahí ustedes me estarán diciendo. Ujú. Muy bien, entonces vamos a ver el tema de pruebas diagnósticas. Básicamente las pruebas que vamos a ver el día de hoy son algunas pruebas bioquímicas que usan algunas propiedades de las bacterias para diferenciarlas entre unas y otras. Por ejemplo, van a haber bacterias que son fermentadoras de determinada azúcar, pero que tal vez no fermenten otro tipo de azúcar, mientras que haya otra bacteria que sí fermente las dos azúcares de las que estemos hablando, ¿no? Entonces, esto nos ayuda en el contexto de diagnóstico, en especial a nuestros amigos los químicos, a, pues sí, establecer un diagnóstico ya una vez que tenemos la sospecha en cuanto a la clínica, entonces les mandamos una de esas pruebas y pues nos ayuda a diferenciarlas. Ujú. Espérenme donde dejé mi lápiz, que lo voy a usar acá, porque ahorita lo voy a usar. Bueno, en fin, vamos a ver algunas pruebas, las más importantes. A lo mejor en laboratorio alcanzaron a hacer algunas, por lo que me dicen ya está súper deteriorada. O sea, sí, cuando yo iba ya estaba deteriorada la forma en la que se daba micro. Ahora, por lo que ustedes me dicen, ya está muy fea. Entonces, no sé si a ustedes les tocó hacer de estas pruebas bioquímicas y que la doctora o el doctor del laboratorio les tenía que dar una hojita para interpretarlas. Pónganme en el chat si sí las llegaron a hacer, que básicamente son unos tubitos de colores, ahí tienen que sembrar la bacteria. Por ahí pónganmelo en el chat si es que las llegaron a hacer, porque si es así ya tienen alguna idea. Pero si no, pues para especificarles algunos detalles que tal vez solo se ven pues siendo prácticos, ¿no? Entonces, a ver qué me ponen acá. No. Ok, alguien más que lo vimos, pero los tuyos ya tenían todo hecho. Yo no. Ay, no, de verdad que vamos de mal en peor ahí en la facultad. Les digo, yo me acuerdo que en mi generación, y no era que yo estuviera en un grupo súper privilegiado, pero las hacíamos y tenía compañeros de otros grupos que igual las hacían, pero no se preocupen porque de todos modos nadie nos explicaba nada y pues solamente las hacíamos porque sí. Así que vamos a ver el fundamento de estas pruebas. La primera, la más frecuente y la más importante, se llama triple agar azúcar hierro y se abrevia como TSI. Así siempre le van a encontrar prueba TSI. Esta prueba se llama triple azúcar porque nos está evaluando la fermentación de 3 azúcares, ajá, de la glucosa, de la lactosa y la sacarosa. Estas son 3 azúcares que pueden verse fermentadas por algunos agentes etiológicos. Nada más les voy spoileando la clase de hoy. E. coli, ya les había mencionado también antes, E. coli fermenta todas las azúcares que existen. Ajá. E. coli es una bacteria súper fermentadora. De hecho, la razón por la que nuestras heces huelen como huelen es porque si recuerdan, E. coli es parte de la microbiota. Entonces, E. coli está en el intestino y es el que se encarga de fermentar las azúcares y darle pues el olor particular a nuestras heces. Y si tenemos E. coli en el tracto urinario,
y está fermentando los componentes de la orina, que ya de por sí está infectada y huele mal por la infección, si la está fermentando, la orina por E. coli huele terrible. Ajá. Como les digo, todas las infecciones de vías urinarias huelen mal, pero las de E. coli son un caso aparte. Y bueno, el TCI no solamente va a evaluar la fermentación de azúcares, también la producción de gas y ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico es un material tóxico que son capaces de producir algunas bacterias cuando se ponen en contacto con azúcares. No son tan virulentos en el cuerpo, estos tienen más calidad de diagnóstico. Y el gas, pues hay algunas bacterias que pueden, al momento de estar en contacto con material biológico, pueden producir gas. Es por esto que también la diarrea por E. coli se caracteriza por muchas flatulencias por esta producción de gas. Pero bueno, vamos a ver cómo se interpreta. El medio puede estar alcalino o puede estar ácido. Cuando está alcalino lo vamos a encontrar rojo. ¿Qué quiere decir que esté alcalino? Que no se están fermentando las azúcares. La fermentación es un proceso ácido. Ajá. Entonces, si cambia a color amarillo, estamos hablando de que hay fermentación porque el medio está ácido. ¿Ok? Entonces, hay diferentes interpretaciones para esto. Si las llegaron a ver en persona, se habrán dado cuenta que es como una gelatinita. Este es un agar, o sea, agares creo que sí han visto, ¿no? Si no, también díganme. Pero ya les he explicado que un agar básicamente es una gelatina un poco más dura de la que nos podríamos comer. Entonces, en esta gelatina podemos cultivar bacterias para que crezcan y pues evaluar si crecen o no, pero en especial en las pruebas bioquímicas pues están enriquecidas con azúcares. Entonces, aquí voy con todo esto, que esta gelatinita se va a sembrar de una forma particular, literalmente sí he visto cómo se llenan estos tubos, digamos que es el tubo, entonces le meten el medio de cultivo en estado líquido y lo van a poner en una superficie que le permita estar inclinada y se forme este pico de acá. Y básicamente quedan arriba las azúcares más livianas y hasta abajo las azúcares más pesadas. Y bueno, si vemos un medio de cultivo que esté completamente rojo, nos está hablando de que está alcalino, entonces esa bacteria no va a fermentar ningún azúcar, ¿ok? Si está más o menos, si está anaranjado, como este de acá, déjenme pongo el láser, no veo, ahí está. Ahí está. Ajá, entonces esta que estamos viendo acá es un medio que sí le pusieron bacterias, pero se quedó rojo, ¿no? Bueno, cambió a rojo porque está alcalino, quiere decir que no fermentó ningún azúcar. El control es, digamos, el agar en su estado natural, ajá, así como viene de fábrica, por decirlo así. Entonces, cuando está anaranjado, como en el segundo tubo, quiere decir que aquí no le inoculamos ninguna bacteria, o sea, este sería el estado básico de la prueba. Entonces, o cambia a rojo o cambia a amarillo, pero su estado basal es naranja. Entonces, se usa un control para asegurarnos de que la muestra no se haya contaminado. Si en el control más bien si en el control cambia de color, ahí ya hay algún problema y puede que se nos haya contaminado la prueba. Y bueno, y ahora sí a lo bueno, cuando tenemos el pico alcalino, o sea que está rojo, y el fondo está ácido, o sea, en resumen, pico rojo, fondo amarillo, vamos a ver que el microorganismo solamente va a fermentar glucosa. De estas tres, la glucosa es la más pesada. Entonces, la de acá sería sería lactosa o sacarosa y en el fondo siempre vamos a tener glucosa. Ajá. Entonces, si cambia el fondo, nos habla de que el microorganismo sí fermenta glucosa. Y si el pico se queda igual o se vuelve rojo, esto es más como magenta, ¿no? Pero si el medio se vuelve rojo en el pico, quiere decir que no está fermentando ni lactosa ni sacarosa. Ajá. La siguiente, vamos a tener ahora al revés, no, más bien las dos partes completas, el pico ácido y el fondo ácido, o sea que va a estar completamente amarillo, como este tubo que están viendo acá. Por el momento ignoren esta parte que
es una burbujita de gas, pero el medio cambia completamente a amarillo cuando está fermentando las 3 azúcares, ¿ok? Entonces la lactosa y la sacarosa son azúcares que se quedan en el piquito por su peso y la glucosa se va hasta abajo. Así que si tenemos el cambio de solamente el fondo, hablamos de que la bacteria fermenta glucosa y si tiene las dos, fermenta glucosa, lactosa y sacarosa. Y bueno, lo que les decía del ácido sulfídrico, que es un agente tóxico, se va a ver que el medio va a virar a negro, en especial de la parte central, como están viendo acá. Virar es cuando un medio de cultivo cambia de su color original a otro. Entonces, el medio de cultivo va a virar a negro cuando produce ácido sulfídrico. Y como ya les dije, este es tóxico, ¿no? Entonces, vean, esto no se ve como que hasta medio enfermizo, que se ve súper, súper negro. Y bueno, esto con el ácido sulfídrico. Y ahora, la presencia de burbujas o cuando se rompe en medio el medio de cultivo, nos habla de que la bacteria produce gas, pues el gas es un estado de la materia que podemos ver aquí como burbujitas, ¿no? Finalmente ocupa cierto espacio. Entonces, aquí no es que hayan sembrado mal el medio o que esté raro, que se les haya cortado, más bien que aquí se produjo gas y se fue al fondo, pero esta burbuja de gas se puede producir también en medio del tubo. Ajá. Entonces, en conclusión, la TSI nos evalúa la fermentación de glucosa, lactosa y sacarosa, por eso se llama triple azúcar hierro, y además la producción de ácido sulfídrico, donde vamos a ver el medio negro. Ajá. Cuando hablamos de fermentación, es que la bacteria está cambiando el pH a ácido y esta acidez se va a ver amarilla. Si no es fermentador, el medio se va a ver alcalino y lo vamos a ver rojo. Ajá, y bueno, lo de la producción de gas, no se les olvide que en el TSI podemos evaluar la producción de gas. ¿Y de qué nos sirve todo esto? Les daban una hojita mucho más larga con agentes etiológicos que ahorita no necesitamos, pero básicamente les daban una hojita algo así en la que te dice, pues tenemos a E. coli, que el pico y el fondo van a ser amarillos. Ajá. Y bueno, la A va a significar ácido o amarillo y la K va a significar alcalino o bien rojo. Entonces, por ejemplo, su medio de cultivo, su prueba bioquímica cambió a amarillo, ¿no? Por completo el tubo. Además, se formó una burbujita, pero no hubo producción de ácido sulfídrico. El medio no cambió a negro. Eso es altamente sugestivo de E. coli. E. coli, como ya grábenselo bien, esta es una bacteria superfermentadora, entonces va a fermentar los dos azúcares y pues por eso que les digo de las características del olor de las heces y de la orina si hay infección de vías urinarias, va a producir gas, por eso las flatulencias en una diarrea por E. coli o por una gastroenteritis por E. coli. Gastroenteritis es básicamente la inflamación de todo el sistema digestivo partiendo del estómago. Y pues no produce ácido sulfídrico, no es tan tóxica. A diferencia de Proteus mirabilis y Salmonella enteriditis, ¿se acuerdan de esa salmonela que vimos en gastro? Y les dije, no, esta no tiene mucha relevancia, simplemente te da una diarrea y les da disentería. Eso sí, no se les olvide, las dos salmonelas nos pueden dar disentería. Entonces, Salmonella enteriditis y Proteus mirabilis, ¿se acuerdan que era la que producía infección de vías urinarias asociada a litiasis, o sea, las piedritas en el riñón o en la vesícula? Entonces, estas dos van a ser un poquito más tóxicas y sí producen ácido sulfídrico. Ajá. Así como Salmonella typhi. Las dos salmonelas son violentas, entonces son capaces de producir ácido sulfídrico. Son fermentadoras, pero no lo son tanto. Por ejemplo, acá tenemos a Klebsiella pneumoniae, ¿se acuerdan de la que está asociada a pacientes hospitalizados, intubados? Entonces, Klebsiella pneumoniae también va a ser una bacteria superfermentadora, va a producir gas y produce ácido sulfídrico. Entonces es exactamente lo mismo de E. coli. ¿Y cómo podemos saber si es una y otra u otra? Por la clínica. Obviamente existen más pruebas, ¿no? Pero digamos que solamente tenemos la clínica y la TSI, por alguna extraña razón. Así que se tienen que complementar estas pruebas con la clínica del pacientito.
Entonces, estos casos son lo mismo. Proteus mirabilis va a ser, el pico va a ser alcalino y el fondo va a ser ácido, o sea que sí va a fermentar glucosa, pero no fermenta lactosa y sacarosa. Ajá. Produce gas y además produce ácido sulfídrico. Entonces, Proteus mirabilis se vería algo así, agregándole una burbujita en medio o en el fondo. Ajá. Salmonella typhi y Salmonella entérica son prácticamente iguales. La única diferencia es que la typhi no va a ser productora de gas. En la enteriditis, en la salmonelosis gastrointestinal, no la sistémica, también va a ser una diarrea con muchas flatulencias porque producen gas. También son fermentadoras de glucosa, las dos, pero no fermentan ni lactosa ni sacarosa, por eso vamos a tener pico rojo, fondo amarillo en las dos. Ajá. Y la siguiente y la última que nos importa de acá es la Pseudomonas aeruginosa. La Pseudomonas aeruginosa no hace prácticamente nada en las pruebas bioquímicas, no es fermentadora, entonces vamos a ver tanto el pico como el fondo rojo, no produce gas y tampoco produce ácido sulfídrico, entonces, por ejemplo, ajá, el primer tubo podría ser de una Pseudomonas aeruginosa. Y bueno, eso con la TSI. ¿Tienen alguna duda de la TSI? ¿Todo quedó claro? ¿Bien respiro? Todo bien, Bren. Ok, cualquier duda, aunque sientan que es muy simple o algo así, por favor pónganmela ahí en el chat si les da pena que sean, me la ponen en directo para mí. Ajá. La siguiente prueba se llama MIO y significa motilidad indol ornitina. Entonces, esto es lo que va a estar evaluando. La motilidad, perdón, hay algunas bacterias que son capaces de moverse, que son muy móviles. Generalmente son bacterias con flagelos. Entonces, eso va a ser la motilidad, la producción de indol y la descarboxilación de ornitina, que no tienen que saber muy bien qué son estos componentes. Básicamente son productos del metabolismo de las bacterias. Entonces, algunas los producen y algunas otras no. Ajá. La movilidad de la bacteria se va a interpretar cuando el medio de cultivo se va a hacer más turbio o más opaco en el medio fuera del área de inoculación. O sea, miren, en este cuadro que estamos viendo acá, nos dice que en el tubo 1, en el tubo 2, tiene motilidad positiva. ¿Esto qué quiere decir? Si ven acá, tiene una línea en el centro. Ajá, estas dos tienen una línea en el centro. Estas pruebas se inoculan, literalmente aquí tienen el tubito. Ajá. Acá van a tener su asa para sembrar cultivos y lo que tienen que hacer es que ya una vez que esta asa tenga la muestra, la van a introducir dentro del tubo de forma recta y luego la sacan y ya ahí queda la muestra. Esta línea que está en medio es esa inoculación y si se dan cuenta en todas se alcanza a ver, aquí se ve, esta de acá es un poquito más difícil de ver, pero ahí está. Acá también están justo en el medio, algunas se ven más obvias que otras, estas se ven muy obvias, pero esa es la inoculación. La motilidad es cuando vamos a tener una línea parecida a esta, porque si se dan cuenta se ve más opaco, ¿ah? En las dos se ve más opaco que el resto del tubo, van a tener esta opacidad o que se vea más turbio en medio en una línea paralela. Si se dan cuenta, acá no es la iluminación de la foto o algo así, es que a un ladito se vuelve turbio porque la bacteria se andaba moviendo. Ajá, aquí. La manita esta que les estoy señalando. ¿Ok? Entonces esto nos indica motilidad positiva y si ven en las siguientes pruebas se ve, alcanza a ver la del medio, pero al ladito ya no se ve nada. Ajá, si a duras penas se ve la del medio, a un lado mucho menos. Entonces estas son motilidad negativa. El indol
se va a detectar a partir de triptófano y se manifiesta cuando se adiciona un reactivo que se llama reactivo de Kovac. Entonces, este reactivo de Kovac va a tener interacción con el triptófano que produzcan las bacterias y esto nos habla de producción de indol. Les digo, no se hagan tantas bolas entendiendo esto porque esto le toca a los químicos y a los bioquímicos. Pero básicamente el indol es un producto del metabolismo de algunas bacterias, ¿ok? ¿Cómo se evalúa el indol? Pues vamos a tener indol positivo e indol negativo. Cuando tenemos indol positivo se va a formar un anillo rojo. Cuando es indol negativo, este anillo va a ser amarillo. Entonces, acercándonos, si se dan cuenta, acá en el tubo 2 y en el tubo 6 nos habla de indol positivo. Entonces, si ven, aquí está el anillito rojo. Ajá, en el indol 2 y en el indol 6, ¿ok? Y esta sería indol negativo porque es un amarillo, un anillo amarillo. También en las demás, en la 1, la 3 y la 5 sería indol negativo porque no hay formación de anillo. Y si se dan cuenta, la 6 forma dos anillos, el amarillo y el rojo. Entonces, acá uno podría caer en confusión. Esto puede ocurrir porque sería una formación parcial o porque por ahí hubo un error de la inoculación, pero siempre y cuando el anillo rojo se forme, no le hagan caso al anillo amarillo, ¿sale? Esa bacteria produce indol y punto. Y por último, la ornitina. La ornitina se encuentra en algunos medios biológicos y algunas bacterias tienen la capacidad de descarboxilarla, entonces esto es lo que evalúa la prueba. La descarboxilación, el medio va a cambiar a lila o violeta, y la no descarboxilación, el medio va a virar a amarillo. Entonces, en la ornitina, por ejemplo, el mismo control nos habla, la que tiene la C es el control, o sea, una prueba que no tiene ninguna bacteria inoculada. Entonces, más bien aquí no va a cambiar el color. Si la bacteria está descarboxilando ornitina, no va a cambiar el color basal del cultivo. Ajá, igual se hace un poquito más oscuro, pero vean, esta tiene ornitina, esta no, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí. La ornitina positiva, perdón, la ornitina negativa nos la vamos a encontrar en el tubo 1 y en el tubo 2, que si se dan cuenta son los que están amarillos. Los demás van a estar de color lila o violeta. Así que, ¿qué tienen que saber del agar mío? Este no es tan útil. El más útil de todas estas pruebas diagnósticas que vamos a ver es el TSI. Solo lo que les preguntan es lo que está evaluando esta prueba. De por sí este tema no está preguntable en el DEPA, es más con el doctor de laboratorio. Así que lo que les pueden preguntar es, ¿qué evalúa el agar mío? Movilidad del organismo, producción de indol y descarboxilación de ornitina. De hecho, esto significa el acrónimo M de motilidad, I de indol y O de ornitina. Esto es lo que les pueden preguntar en laboratorio, que a estas alturas dudo que los de laboratorio les hagan examen. La TSI, esa sí se les pueden preguntar en un DEPA. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, a E. coli, que si recuerdan, esa está llena de flagelitos. Ajá, es una bacteria supermóvil. Entonces va a tener motilidad positiva. La ornitina puede estar positiva, negativa. Ay, perdón. Ay. Perdón, ahí está. La ornitina puede estar positiva o negativa, esto no es muy específico para E. coli, lo más específico para E. coli es la motilidad y la producción de indol va a ser positiva. Ajá. Entonces, por ejemplo, este podría ser de E. coli o este también, ¿por qué? Porque la producción de ornitina, o sea que el medio sea violeta o sea amarillo, no está muy bien definida con E. coli. Entonces, en esta de acá tenemos no, más bien solo sería esta, porque esta no tiene motilidad. Entonces, esta de acá va a tener su anillito rojo de indol, el medio va a estar amarillo y tiene motilidad porque tiene la opacidad fuera del medio. Vean, se ve una línea café, un poquito más oscura, del lado derecho del tubo. El siguiente agente, las salmonelas, pues son prácticamente iguales en cuanto a
A las pruebas diagnósticas, salvo en algunos rubros, por ejemplo, la salmonela entérica y la tifi, las dos van a ser muy móviles. Si se acuerdan, estas también tenían unos flagelitos que les decía que parece que tenían 3 cabellitos en uno de sus extremos. La entérica, que aquí es SP porque son en teoría todas las especies de salmonela que no sean la tifi, pero nos vamos a centrar en la entérica. Esta sí va a cambiar el medio, perdón, va a conservar el medio violeta, o sea que va a ser productora de ornitina y no va a producir indol, ninguna de las dos, y Salmonella tifi no va a descarboxilar ornitina, entonces el medio va a virar a amarillo. Por ejemplo, de Salmonella tifi, pues podría ser esta, porque vean, tenemos el medio que cambió a amarillo, tiene motilidad porque tiene sus 2 rayitas, tiene su opacidad, y no tiene anillo rojo, entonces no tiene indol. Así que este podría ser de Salmonella tifi. Klebsiella pneumoniae, esa no es para nada móvil, gracias a Dios, porque si no mataría mucha más gente de lo que ya lo hace. Tampoco produce ornitina y tampoco produce indol. De esta no hay algún tubito que sea representativo. Sería un tubo amarillo que no tiene opacidad y tampoco tiene su anillito rojo. Y por último, Proteus mirabilis, la de Litos, también es una bacteria muy móvil. Sí descarboxila ornitina, pero no produce indol. Entonces, por ejemplo, pues sí, este sería un ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene su opacidad, produce, es que no, porque es amarillo. Bueno, tampoco hay alguno representativo, pero por ejemplo de Proteus sería un tubito, nada más cámbienle esto por moradito. Y pues no tiene anillo rojo de indol. Así que no se esfuercen tanto por aprenderse qué hace cada una, se las estoy poniendo como ejemplo práctico. Lo que se tienen que saber honestamente es que evalúa cada prueba. La TSI es así, si quieren échenle un poquito más de ganas, pero pues tampoco tanto. Y bueno, acá está básicamente lo que les acabo de decir en otro formato. De coli, que es muy móvil, produce indol, y descarboxila ornitina. Bueno, nada más esto es para que repasen. El siguiente es el agar LIA, o también, bueno, su nombre significa agar hierrolicina. Esta prueba va a evaluar la descarboxilación y desaminación de lisina, y esta también va a evaluar la producción de ácido sulfídrico. Entonces, otra pregunta del EPA podría ser estas pruebas evalúan del EPA, no, es más de laboratorio, las siguientes pruebas evalúan la producción de ácido sulfídrico, excepto, y van a poner TSI, LIA y la MIO, ¿no? Y la MIO sería la respuesta, porque en esta no evaluamos lo del ácido sulfídrico. El ácido sulfídrico en cualquier prueba que se evalúe se va a ver negro. En fin, la descarboxilación y la desaminación de lisina. Cuando tenemos descarboxilación de lisina positiva, vamos a tener el pico violeta y el fondo violeta. Y si la prueba fuera negativa, vamos a tener el pico violeta y el fondo amarillo, como lo estamos viendo aquí. Esta es una LIA negativa. ¿Por qué? Porque el pico está lila y el fondo está amarillo. Y por el contrario, si es una LIA positiva, una descarboxilación de LIA positiva, el medio se va a ver completamente violeta. Cuando tenemos la desaminación de lisina, el pico se va a ver rojizo y el fondo se va a ver amarillo. Esto va a ser particular en Proteus. También hay otra bacteria llamada Providencia y otra que se llama Morganella, pues estas no las tienen que conocer todavía. Pero básicamente de esto nos habla la desaminación de lisina. Eso quiere decir que se está perdiendo propiedades la lisina y, por ejemplo, podría ser en esta. En donde el pico se ve acá más bien violeta, pero pues lo encontraríamos un poquito más rojizo. En la producción del ácido sulfídrico es exactamente lo mismo, el medio va a virar a negro, en especial entre el límite entre el pico y el fondo, o sea, más o menos dónde está. O sea, abarca casi todo el fondo. Y de nuevo, lo que tienen que saber es que el agar LIA evalúa la descarboxilación, desaminación de lisina y la producción de ácido sulfídrico.
En cuanto a los agentes, por ejemplo, E. coli, acá tiene diferentes significados. Bueno, básicamente significan lo mismo las letras, que la K significa alcalino y se va a ver morado y nos habla de la descarboxilación de lisina. Y el fondo ácido, que es amarillo, nos habla de una descarboxilación negativa, desaminación negativa y va a fermentar glucosa. Ajá. Así que indirectamente también estaríamos evaluando la producción de la fermentación de glucosa. Pero no siempre, porque por ejemplo, E. coli va a tener va a descarboxilar lisina tanto en el pico como en la base. Pico y bisel quiere decir lo mismo. Bisel es el pico, o sea, a esta forma se le dice bisel, como el que tienen las agujas, si las han visto, que tienen la punta no es totalmente recta, tiene una ligera inclinación. Cuando tenemos que el medio vira a rojo, que no tenemos una muy buena representación aquí, tal vez aquí podría verse rojito, nos habla de la desaminación. Y bueno, la producción de ácido sulfídrico se va a ver negro y esta no evalúa la producción de gas. Ajá. Casi todas las bacterias van a descarboxilar lisina y no desaminan lisina, ¿ok? Entonces, la única que desaminaría lisina en nuestro contexto sería Proteus mirabilis. Proteus mirabilis va a desaminar lisina. Eso es lo que les decía aquí. Y como es medio particular, podría ser preguntable, pero más en laboratorio. En un DEPA no los veo preguntando esto. Casi todas las bacterias, como les decía, van a ser descarboxiladoras de lisina y pues se van a ver así. El medio se va a ver violeta. Y de nuevo, la producción de gas va a ser lo mismo. Pero no se puede, no siempre se va a ver en el agar-Lía. Preferimos el TSI para la producción de gas. Perdón, es que ando moviendo acá el panel de donde salen sus caritas. Déjenme un minuto. Ajá, ya se ven chiquito, porque lo tengo que andar moviendo de un lado a otro. Salmonella, la entérica sí va a producir gas o iba a producir ácido sulfídrico, pero Salmonella typhi no lo produce. Perdón, sí lo produce también, ya no sé dónde está mi cabeza. Las dos salmonelas van a producir ácido sulfídrico, pero esto era lo que les quería decir, que Salmonella entérica va a producir gas y la TIFI, que es la enfermedad sistémica, ¿se acuerdan? De que el paciente le da exantema y le da algo que se llama roceola tifoidea, que es por comer pollo y huevo mal cocido. Bueno, esa es la TIFI. Ajá, nada más para que se acuerden, esta no produce gas. Y la entérica, que fue la que les dije que es muy poco relevante, sí produce. Klebsiella pneumoniae, esa también va a descarboxilar lisina y va a producir gas. Y Proteus mirabilis, le digo, lo importante de esta prueba pues es que Proteus desamina lisina, pero ya. También en este contexto Proteus va a producir ácido sulfídrico. Eso no se les olvide. Acuérdense que la de los litos produce ácido sulfídrico. Piensen en los litos como algo negro. Y que el ácido sulfídrico cambia a negro. Y bueno, acá tenemos ahora sí la imagen de cómo se vería la desaminación de lisina, por ejemplo, por Proteus. Aquí sí se ve el medio súper rojo, ¿no? Hasta parece que es sangre. Y la diapositiva es la descarboxilación de lisina, que el medio se va a ver violeta. Acá está la interpretación de los datos, una vez más, por si no quieren ver la explicación tan larga y solamente lo quieren leer para una repasadita, aquí está la explicación en resumida. Y el siguiente es el agar citrato de Simmons. ¿Qué es lo que tienen que saber? Que este agar evalúa la capacidad o la propiedad que tienen las bacterias de usar citrato como su única fuente de energía o bien de carbono. Entonces, por eso se llama citrato de Simmons. El indicador de esta va a ser un colorante azul que se deriva de un componente llamado bromotimol. Y este colorante azul, al momento de alcalinizarse, si la bacteria está utilizando sales de amonio para carboxilar, el medio se va a cambiar a color azul, ¿ok? Entonces nos habla de curecimiento positivo
cuando el agar citrato de Simmons se va a ver azul, ¿ok? El medio en sí es verde, perdón, como verde limón. Entonces, este colorante azul derivado del bromotimol solamente se va a activar si el medio se hace alcalino, gracias a las sales de amonio de la bacteria. Y es negativo cuando no hay crecimiento, cuando no se utiliza citrato como fuente de energía y el medio se va a quedar verde, ¿ok? Y en este cuadrito nos están dando algunas interpretaciones. Por ejemplo, Klebsiella, Salmonella y Pseudomonas, si van a usar citrato como fuente de energía, entonces el medio se va a ver de color azul. Y por ejemplo, E. coli se va a ver de color verde, porque esta no es capaz de, la E. coli, o sea, E. coli puede fermentar un montón de cosas, puede obtener energía hasta de una piedra, así que no solamente utiliza el citrato, y si lo hace de una cantidad tan bajita que el medio no va a cambiar. Lo característico del agar citrato de Simmons es el color, que es color verde y cambia a azul por este colorante, entonces guárdenselo bien en la cabecita, por si acaso el laboratorio les hace examen en un DEPA, lo que les podían preguntar es la TSI. Y bueno, ¿cómo se siembra un cultivo? Ya que me dicen que la práctica no ha estado tan bien, nada más déjenme comparto pantalla. Eso me encanta decirse. Esto de nuevo sería pues, de hecho la clase de hoy es como que cosas que les pueden preguntar en laboratorio. Entonces, denme un segundo. Sí, iniciar compartir. Ahí está. Así que realmente ahorita no creo que se los pongan en un depo, por ejemplo, de ¿cómo se siembra un cultivo? Lo dudo. Nunca se los han preguntado. Así que esto es más que nada por si al de su laboratorio le agarra la loquera. Entonces, vamos a tener, acá va a estar nuestro agar, vamos a darle un poco de relieve. Ese es nuestra agar, que básicamente es una gelatinita cuajada en una cajita de Petri. Vamos a hacerlo de color rojo para que sea un agar sangre. Lo que están viendo del lado derecho, que es un palito con una bolita que les dibujé ahí, es un asa. Entonces, ¿cómo se siembra un cultivo? Digamos que acá en un portaobjetos tenemos la muestra del esputo del paciente. Bueno, no vamos a ponerlo en un portaobjetos, vamos a ponerlo en otra cajita de Petri. Y aquí le dijeron al paciente tosa con todo lo que traiga y salió el esputo. Salieron las flemitas. Entonces, lo que van a hacer con esta asa de acá es recoger la muestra, ¿ok? Con esta bolita que está haciendo aquí es como de esos palitos que usábamos para hacer burbujas, es de metal, supongo que ya lo han visto. Esta es una asa bacteriológica. Las asas bacteriológicas tienen tienen este agujerito en medio. Las asas fúngicas son algo así como una espatulita chiquita. Eso se los podrían llegar a preguntar en un futuro. En fin, la asa bacteriológica va a tener este aspecto, les digo, como de estos palitos para soplar burbujas. Esto está súper chiquito, o sea, si lo llegaron a ver en sus prácticas de laboratorio, es literal un fierrito que al final tiene un doblez y forma este agujerito, y tiene este agujerito porque generalmente las muestras de bacterias son mucoides. Entonces, con esta asa lo que van a hacer es recoger la muestra. La hemos hecho de azul. Entonces van a recoger la muestra y ahora que ya la tienen aquí, lo que sigue es sembrarla. ¿Y cómo se va a sembrar? La vamos a hacer de color verde. Primero lo que van a hacer, la forma de sembrar se dice que son estrías. Entonces van a seleccionar un extremo del agar y van a hacer estrías de la siguiente forma, con su asa. Esto sin perforar el agar. O sea, tiene que ser que apenas toquen la gelatina y se vea que ahí le embarraron moco. No deben ahí detallar el agar y romper la gelatina, no, debe ser
delicado y superficial. Entonces, vamos a cambiar esto para que se den cuenta más fácil. Pero sí, o sea, básicamente lo que tienen que hacer es hacer estas estrías hasta la mitad de su agar y la muestra solamente se va a tomar una vez. ¿Qué otras consideraciones deben de tener? Que tienen que estar cerca de una fuente de calor para que otras bacterias no vayan a contaminar la muestra, principalmente bacterias que andan en el aire o en nuestro aliento. Para eso se puede prevenir usando cubrebocas. Y en ese entonces, cuando yo todavía estaba en segundo año, todavía no había COVID, entonces casi nunca traíamos cubrebocas y nuestras muestras siempre se contaminaban de E. coli, porque está en la boca de forma normal. Entonces, digamos que esta es una muestra de un paciente con neumonía típica de 68 años. ¿Qué más? Tiene esputo productivo, mucoide, a la radiografía, tiene una neumonía típica y no cuenta con esquema de vacunación completo. Tiene 68 años. ¿Qué agente creen que podría ser? ¿Cuál es el principal agente bacteriano de neumonía típica? Les cambio la pregunta. Streptococo neumonía. Exactamente. Entonces, digamos que esta es una muestra de Streptococcus pneumoniae. La forma en la que se siembra el cultivo, como les decía, es haciendo estrías de la siguiente forma. De forma superficial hasta la mitad del agar. Y aquí van a despegar su asa y ya no van a volver a agarrar de la muestra. De la última línea que hicieron, lo que van a hacer es arrastrarla y que quede de forma perpendicular. ¿Ok? Y ya lo que les quede en el asa, lo van a embarrar con unas pequeñas líneas. Entonces, más bien son así. Bueno, pueden ser de cualquier forma, pero a mí me gustaba más ponerlas perpendiculares a la última, al último patrón que hicieron. No es nada del otro mundo, esto es algo que les puede llegar a preguntar en laboratorio, pero lo más importante y en lo que siempre les hacen énfasis es que no van a separar el asa y tomar la muestra, o sea, la van a separar, se van a acomodar y en la última línea que hicieron la van a arrastrar, ¿sale? No se vale que hagan esto, o sea, que sigan, que hagan todo seguido y después le den la vuelta al agar y hagan esto. Tienen que separarla ligeramente y la arrastran. Y ya después lo que les quedó, ahí tiene que ser hasta la mitad otra vez. Y ya el espacio que les quedó, pues van a embarrar lo que les quedó en el asa en algunas líneas. También hay otros que les gusta hacer en lugar de estas estrías, les gusta hacer puntitos. Y fin, así se siembra un medio de cultivo tradicional. Hay otros que tienen otras condiciones. Algunos se pueden hacer nada más cerca de un mechero Bunsen y puede salir bien la prueba. Otros específicamente se tienen que hacer en campanas de esterilización. No sé si alguna vez las han visto, que son como si fueran una parrilla y tienen un cristal que lo separa a ustedes de la muestra y pues ahí lo pueden sembrar. Luego les enseño una foto de eso, si nunca las han visto, pero bueno, depende de qué agente estén sembrando. Por ejemplo, los hongos casi siempre se siembran en campanas. Si tienen, si son altamente infecciosos, también depende si el agente, por ejemplo, entra por vía respiratoria y puede hacer esporas, pues tienes que tener un poquito más de cuidado. Supongo que ya vieron eso del riesgo biológico, que tienen que tomar en cuenta que algunos agentes son más infecciosos que otros. Hay algunos que se pueden manipular como si fueran, como dicen, enchiladas, y otros que incluso sembrarlos implica un riesgo para la persona que lo está haciendo, entonces tienen que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, para una Pseudomonas aeruginosa que es resistente hasta Dios, pues ahí tienen que tener cuidado con esa muestra. Y bueno, eso sería cómo se siembra. Regresando para acá. Pues vamos a ver por último algunos agares de importancia. Uno de ellos es el agar McConkey. El agar McConkey, como yo me aprendí porque suena como a monkey, entonces me imaginaba un mono rosa, un mono rosa tomando leche. Porque esta prueba lo que nos evalúa es la fermentación de lactosa. ¿Se acuerdan de ese meme que les mandé en el grupo de Hermione y Neville que dice que
He leído sobre eso. Cuando E. coli fermenta lactosa, forma colonias rosadas. Dice, el problema es que yo sembré una salmonela, porque no se les olvide que E. coli fermenta prácticamente todo. Salmonela nada más va a fermentar glucosa. Entonces, no tendrían que verse estas colonias rositas, porque justamente esto es lo que pasa en el agar MacConkey. Cuando la bacteria es fermentadora de lactosa, se van a ver colonias rosas. Y si se dan cuenta, o sea, este es el agar solito. Pero si se acercan a la colonia, se ve así, rosita, ajá, se ve de característica mucoide, pero el centro se va a ver rosado. Uh-huh. Y bueno, ¿qué propiedades tiene el MacConkey? Que tiene sales biliares y cristal violeta, y estos son tóxicos para bacterias gram positivas, que generalmente son bacterias respiratorias. Si recuerdan, las bacterias, en especial bacilos gram negativos, son los que predominan en el intestino. Entonces, este cultivo es muy útil para infecciones gastrointestinales. Cuando se fermenta la lactosa, y como ya les dije, la fermentación de un azúcar hace que el pH se vuelva ácido, entonces esta acidez va a hacer que el medio cambie a rosa. Cuando tenemos fermentadores de lactosa, vamos a tener las colonias rosadas o rojizas y un halo de precipitación biliar, que es lo que estamos viendo acá, que les decía que se ve como moco. Y cuando no son fermentadoras, las colonias van a ser del color del medio, o sea que van a ser transparentes. Ajá. Y bueno, acá tenemos algunos agentes para MacConkey, por ejemplo, E. coli y Klebsiella, pues sí van a tener colonias rosadas o rojizas. ¿Se acuerdan que esto ya se los había dicho, pero lo vimos inmerso en todo? Entonces ahorita es momento de puntualizar en eso. E. coli y Klebsiella van a ser fermentadoras de lactosa, pues van a producir estas colonias rositas y van a tener su halo de precipitación biliar. ¿Qué quiere decir su halo de precipitación biliar? Que estas sales biliares son afines a la bacteria y se van a unir a la colonia. Recuerden que MacConkey tiene sales biliares, entonces precipitar quiere decir que se están uniendo a esas colonias porque les gustó, porque son afines a ella. Salmonella typhi, las colonias no van a tener ningún color y no van a tener precipitación biliar, así como Proteus mirabilis. ¿Ok? Entonces, básicamente es saber que MacConkey es para la fermentación de lactosa. Que las colonias se ven rositas. Recuerden al mono tomando leche, no, al mono rosa tomando leche. Y mi favorito, el agarosina azul de metileno. Acá nos sirve para diferenciar entre microorganismos que fermentan glucosa o maltosa de los que no lo hacen. Entonces, el MacConkey es para lactosa y el EMB o eosina azul de metileno es para glucosa y maltosa. Ajá. Y bueno, lo que hace el azul de metileno es inhibir a las gram positivas, entonces aquí no se puede contaminar de bacterias respiratorias. E. coli y Citrobacter van a presentar este brillo verde metálico que les digo que me gusta mucho y es una lástima que no lo vieran, o pónganme ahí si, porque esto se los pregunté cuando veíamos gastro, pero no sé si ya después lo vieron. Pongan ahí si lo vieron, si no, la verdad que triste porque se ve súper bonito. Ese sí, yo sí lo vi. Ay, qué bueno. Por ahí me pasan la foto. Sí, este se ve súper bonito, o sea, literal lo pones a contraluz y se ve un brillo verde metálico que me encantaba verlo. Entonces, las colonias verdosas nos hablan de esta propiedad de fermentar glucosa y maltosa. Ajá. ¿Sí ven? Perdón, las colonias verdosas. Las colonias son negras, las que fermentan glucosa y maltosa, y este halo verdoso va a ser particular para E. coli y Citrobacter. Y bueno, las fermentadoras de lactosa o sacarosa van a ser colonias negras o azuladas que pueden o no tener un brillo metálico. Entonces, miren, se ve súper bonito ahí verde, pero este es el reflejo. Más bien lo que nos interesa son estas gotitas que se ven negras, ¿ok? Y esto nos habla de que esa bacteria está fermentando glucosa. Lactosa o sacarosa, bueno, también podría evaluarse la fermentación de estas, pero el agar está hecho para el crecimiento de bacterias que fermentan glucosa. Si no fermentan, no van a crecer.
Y bueno, cuando no fermentan, las colonias no tienen ningún color. Por ejemplo, E. coli, las colonias pues van a ser negras azuladas con su brillito metálico. En caso de Klebsiella, van a tener las colonias con un centro oscuro negro, pero no van a tener ese brillito. Y Proteus, Salmonella typhi, Pseudomonas aeruginosa, van a ser incoloras, que no fermentan. El agar chocolate, que ya lo habíamos visto, es un medio que provee hemoglobina. Este es un medio que va a tener sangre que ya está digerida, o sea que ya soltó todos sus componentes y pues está altamente enriquecido para que la bacteria crezca. Las neiserias y los haemophilus no son hemolíticos, pero van a necesitar elementos que contiene la sangre al ser destruida. Entonces, las neiserias y los haemophilus, ¿se acuerdan que les dije que eran amantes de la sangre, pero no hacían hemólisis? Tenían hemólisis gamma. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Pues que les gusta mucho la sangre, pero no son para trabajar, para conseguir sus elementos. Entonces, por eso este medio ya les da la sangre digerida, ya no la necesitan destruir para obtener el factor 10 y el factor 5. También tiene bacitracina, que va a inhibir el crecimiento de otros agentes que nos puedan estar contaminando. Puede crecer prácticamente cualquier bacteria y por ello se prefiere para cultivar líquidos estériles como el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué quiere decir este enunciado de acá? Que, por ejemplo, si intentamos hacer crecer no sé, un exudado faríngeo, por ejemplo, en la faringe tenemos un montón de agentes, que son parte de la microbiota, o peor, si quisiéramos sembrar una muestra de heces, las heces tienen 1000 bacterias, entonces en ese cultivo van a crecer 1000 cosas, y el líquido cefalorraquídeo se supone que está estéril, Entonces, si hay algo en el líquido cefalorraquídeo, lo que sea, cualquier agente ya nos está hablando de infección, a diferencia del tracto gastrointestinal, de las heces, que si encontramos un agente puede ser simple microbiota. Y no se les olvide, los haemófilos, bueno, tenemos otro agar chocolate que es el Thayer Martin, que se tiene que calentar. Y ahí crecen las neiserias, pero no los haemófilos, porque los haemófilos no aguantan que se caliente ese medio. Y bueno, eso sería todo de las pruebas diagnósticas que les pide el departamento. Ahora aquí hay un bonus que ustedes pueden usar cuando quieran. Son agares especiales. Pues les hice este apartado así totalmente extra, porque los quiero mucho. No solamente son agares, son algunas pruebas bioquímicas, por ejemplo, lo de la catalasa, lo de la ureasa, y vean, o sea, no se les olvide, la catalasa sirve para diferenciar los estafilococos de Piógenes, la ureasa, por ejemplo, en Proteus mirabilis, el cultivo esto espero les sirva para estas bacterias que tienen su cultivo especial. Entonces son los cultivos especiales que les digo que les pueden preguntar, y para que no los anden buscando y tengan un solo lugar de donde estudiar, aquí se los puse. El Loeffler, que era para Corynebacterium diphtheria, el Bordet Hengo, que es para tosferina, el Lowenstein-Jensen, que es para las micobacterias, en especial tuberculosis, el agar Salman-Mitol, que era para las coagulasa positivos, el Thayer Martin, el TCBS de cólera, ¿se acuerdan que les dije que parece una gelatina de limón? Las tinciones, acá les puse la Jiménez Giemsa, el Nielsen, la de campo oscuro para espiroquetas, las pruebas serológicas, que cómo se hacen bolas con eso, la rosa de Bengala, Will Félix, Martin y Petit. Y lo de la sensibilidad, de que si son sensibles a la bacitracina, nos habla de Piógenes, si son a la octoquitina, nos habla de Streptococcus pneumoniae, si es a la novobiosina, nos habla de Staphylococcus epidermidis. Y bueno, esto de generalidades para que lo repasen, porque de esto siempre viene una pregunta, ya sea de qué es holobionte, qué es eubiosis, qué es mutualismo y qué es microbioma, ¿sale? Y bueno, nada más les puse a este perrito que solo huele a buenos doctores, pues está en su pantalla, es que los estoy viendo. Así que en teoría terminamos con esta parte. Y bueno, esto se los puse aquí porque normalmente esta es la última presentación, pero como ahorita, o sea, normalmente les doy esta clase y luego les aplico el predepa, pero pues ya ven,
pues tenemos un poquito más de tiempo, ¿sale? Entonces, ¿tienen alguna duda de las pruebas bioquímicas? Cualquier cosa. ¿Todo claro? ¿No están durmiéndose? Eso creo. Ok, igual cualquier duda al momento de repasar, ya saben, me mandan mensajitos, ¿sale? Todo bien, perfecto. Entonces, son las 6:55, regresan a las 7:05 y vemos lo de emergentes y reemergentes, que va a ser súper rápido. Váyanse a estirar un poquito, los dejo con musiquita.
Listo, chicos. ¿Ya están ahí otra vez? Sí, Bren. Ok. Entonces, vamos a ver ahora sí el último tema. Ahí está. Se olvidó subirle las presentaciones al ratito, se las subo, ¿sale? Muy bien. Esperen un tantito. Ok. Entonces, vamos a ver el último tema, que son las enfermedades emergentes y reemergentes. Bueno, lo que les preguntan acá suelen ser los conceptos. Una enfermedad emergente es una enfermedad que está dada por un patógeno nuevo. Ajá. Entonces es en este caso, una bacteria que era completamente desconocida. O una enfermedad nueva por un agente que ya se conocía. Aquí era ya conocido. Ajá. Entonces, una enfermedad emergente, en resumen, es una enfermedad nueva. Por ejemplo, ahorita con el COVID-19, el coronavirus es un virus que ya se conocía, pero la COVID-19 fue una enfermedad que se desarrolló y es completamente nueva. O, por ejemplo, es que esto es más con virus que con bacterias. Con lo de la influenza, el virus de la influenza es un virus que ya se conocía, pero la enfermedad que fue la influenza H1N1, que si yo tenía 9 años, ustedes tenían como 6, yo creo, más o menos, estaban en ese rango, qué cosas. Entonces, si se acuerdan de esa epidemia que hubo de influenza, el virus ya se conocía, pero la enfermedad era nueva. Puede ser un problema a nivel local, regional o mundial. Y pues de esto no les tengo que contar mucho, ¿no? O sea, estamos viviendo las consecuencias de una enfermedad emergente. Así que en resumen, este concepto significa una enfermedad que está dada por un patógeno completamente nuevo o un patógeno que ya se conocía y genera una enfermedad nueva. Y una enfermedad reemergente es cuando reemerge, o sea, es una enfermedad que ya se conocía, ya se tenían registros de ella, pero se supone que ya había sido erradicada y su incidencia ya había disminuido considerablemente al grado de que ya era una enfermedad endémica. O sea que si ustedes viajaban a cierto lugar del mundo, todavía se podían topar con esa enfermedad, pero en el resto del mundo ya no existía. Ya son conocidas y pueden constituir un problema de salud o no. Pueden aparecer a menudo cobrando proporciones epidémicas. Por ejemplo, creo que cuando estaban iniciando lo de COVID, hubo un brote de sarampión. Esa podría ser una enfermedad reemergente porque ya se considera erradicada. Otra enfermedad, por ejemplo, que si vuelve a aparecer es la polio. La polio en México ya se considera erradicada y hay una vacuna que es la Sabin, que es la que les dan para la polio y ya están considerando en quitarla del esquema de vacunación. Es muy tonto, pero pues, ¿qué les digo? Entonces, emergente, es una enfermedad nueva por un patógeno que no se conocía o un patógeno que ya se conocía, pero no se sabía que podía ocasionar esa enfermedad. Y una reemergente es una enfermedad que ya se conocía, ya se tenían registros de ella, pero vuelve a aparecer. Ajá, ya se creía erradicada. Y bueno, esos son lo más preguntable de este último tema. Ahora bien, en cuanto a sus agentes, déjenme buscarlo. Entonces, en cuanto a sus agentes, los vamos a dividir pues entre los que son emergentes y las reemergentes. En las enfermedades emergentes vamos a tener a Campylobacter jejuni, que nos puede dar campylobacteriasis, que es un tipo de diarrea un poco más intensa de lo que vimos anteriormente. Pero pues si se dan cuenta ya conocemos a Campylobacter jejuni. También existe otra bacteria llamada Ehrlichia canis, va a dar ehrlichiosis. Esta enfermedad se supone que es por la convivencia con humanos, de humanos con perros, por eso es Ehrlichia canis. Algo que también es muy importante abordar y que pide el temario es cómo se dan estas enfermedades. En el contexto de las emergentes, principalmente es por el abuso de antibióticos.
Si tenemos una bacteria que tradicionalmente nos ocasiona resfriado común, por ejemplo, ya se conoce esa bacteria con resfriado común, pero si le metemos antibióticos y antibióticos y antibióticos, va a empezar a volverse más inteligente recopilando esta información. Entonces se va a hacer más virulenta y más patógena y nos va a pasar de ocasionar un resfriado común a tal vez una infección del sistema nervioso central. Ajá. En el caso de la erliquiosis, también la convivencia con animales demasiado estrecha nos puede llevar a una zoonosis, que son enfermedades propias de los animales. Y es lo que ocurrió probablemente la teoría que se tiene con el coronavirus, de que alguien se comió un murciélago. Entonces, virus que traía el murciélago, los murciélagos tienen su propio coronavirus y el humano tiene su propio coronavirus. Entonces, si interactúan entre ellos, van a crear un nuevo virus, o más bien van a ser capaces de crear una nueva cepa, ajá, porque finalmente es coronavirus, pero ahora esta cepa de coronavirus nos va a ocasionar la COVID-19. Entonces, eso sería por una zoonosis. O también la teoría que existe de que alguien tuvo relaciones sexuales con un simio y por eso de ahí nació el VIH. En caso de la erliquiosis, podría ser con el contacto estrecho con perros al comérselos. Y la erliquiosis es una enfermedad dermatológica en perros, les salen ampollas, también les da el famosísimo moquillo, entonces esto se puede traspolar al ser humano. Hay casos así súper contados en todo el país desde hace unos años, que se supone que ya está erradicada, así que si vuelve a aparecer, pues ya sería reemergente. La enfermedad de Lyme, esta ya tiene bastante tiempo, entonces esta información que les pide que se aprendan el temario es un poco viejita, porque la enfermedad de Lyme es ocasionada por una bacteria llamada Borrelia burgdorferi. ¿Se acuerdan que les dije que algún día la veríamos? Si quieren saber un poco más, pueden checar esa presentación. Básicamente les da déficit neurológico. Es la enfermedad que no sé por qué le gusta que no sé por qué a Borrelia le gustan los famosos, porque la tiene Cara Delevingne y Justin Bieber. Entonces, esta enfermedad, entre otras cosas, consiste en un deterioro neurológico progresivo. ¿Y por qué te puede dar una enfermedad de Lyme? Porque te muerde una chinche, ajá, y esa chinche es la que te está inoculando a la Borrelia burgdorferi, ajá, como si fuera un mosquito. Entonces, esta enfermedad de Lyme es endémica de algunas zonas selváticas, entonces probablemente son celebridades muy exóticas que se van ahí tal vez a una isla que está plagada de enfermedad de Lyme y pues se contagian. Ajá. ¿Y por qué les digo que es viejita? Porque ya tiene un tiempo que se descubrió esta bacteria, o sea, esta bacteria tal cual, no solo la enfermedad de Lyme, sino la bacteria era completamente desconocida, entonces por eso en su momento fue una enfermedad emergente. La gastritis por Helicobacter pylori en su momento, de nuevo, no se sabía que el Helicobacter podía ocasionar gastritis. Recuerden que no confundir gastritis con dispepsia, que cuando alguien dice, ay, es que tengo acidez y me duele el estómago, a eso se le llama dispepsia. La gastritis es la lesión como tal histológica, ajá, que nosotros vemos ahí el estómago, le hacemos una biopsia y vemos el estómago destruido. Entonces no se sabía que el Helicobacter pylori podía ocasionar gastritis. Se sabía que podía ocasionar úlceras, pero se desconocía que es un factor básicamente obligatorio, casi, para que un paciente tenga gastritis. El síndrome de choque séptico por Staphylococcus aureus, también Staphylococcus aureus sabemos que tiene un montón de enfermedades, en especial de la piel, pero también en su momento se descubrió que puede dar el síndrome de choque séptico. Recuerden que un estado de choque es cuando tenemos disfunción de los órganos, ajá, de una disfunción orgánica múltiple, o sea que no funciona el cerebro, no funciona el riñón, no funciona el hígado, no funciona nada y por eso se le llama estado de choque, todos los órganos están chocados, ¿ok? Y acá es séptico porque estamos hablando de una etiología infecciosa. Un choque puede ser también hipovolémico, que es cuando
no sé, tenemos un accidente, nos asaltan y nos pican y perdemos sangre y perdemos volumen sanguíneo, entonces los órganos no les está llegando suficiente sangre, van a entrar en estado de choque, o sea que dejan de funcionar. Y a eso se le llama choque hipovolémico por la hipovolemia, pero en este caso sería choque séptico. En fin, el, todo el mundo, o bueno, de Staphylococcus aureus ya se tiene registros desde hace muchísimos años. Acá la emergente, pues sería su enfermedad, que sería el síndrome de choque séptico, que probablemente ya lo daban, pero no lo había descubierto. Y E. coli, ¿se acuerdan que les dije esto en la clase? E. coli como enfermedad emergente o los serotipos de importancia de E. coli eran ahí está el láser. Los serotipos de importancia de E. coli son el O157H y el O104H4. Estos anótelos, apréndenselos, porque estos sí los preguntan, en especial el O157 H7. Este es el que preguntan casi siempre en los departamentales. Bueno, lo preguntaron en mi año y en el año pasado o en el antepasado. Bueno, lo han preguntado 2 veces de las 3 veces que conozco el examen. Entonces, es probable. ¿Con qué están relacionados estos? ¿Se acuerdan que les hablé de algo llamado síndrome urémico hemolítico o que se abreviaba como SHU? Ajá, que teníamos destrucción masiva de los eritrocitos, falla orgánica, etcétera, etcétera. Denle una repasada a esa clase. Ya saben que si no se acuerdan de esto, regrésense a la clase de gastro. Pues E. coli también es una bacteria súper conocida, pero se encontró que hay un serotipo específico, vamos a hablar ahorita exclusivamente del O157H7, porque esta contaba como bacteria desconocida, porque ya se conocían pues varios serotipos de E. coli, ¿no? No se les olvide que esta es una variante de E. coli enterohemorrágica, ajá, el O157H7. Entonces se descubrió ese serotipo, así que cataloga como una bacteria nueva y descubrieron que nos da algo llamado síndrome urémico hemolítico, ¿ok? En el caso de las enfermedades reemergentes y sus agentes causales, pues son, ya les dije, enfermedades que se creían erradicadas y que ya se conocían. Por ejemplo, del cólera, el serotipo 1 y el O1 y el O139, apréndanse los dos. Estos también son preguntables. Ah, ya. Entonces, en especial el O139 es el que más preguntan. Es la enfermedad colérica normal, o sea, la diarrea en agua de arroz, las deposiciones, un montón de deposiciones por día, pero en especial estos serotipos se creía que ya se habían erradicado y resulta que no, volvieron a aparecer. La difteria, esta es otra bacteria que ya se creía erradicada, ya vimos, les doy un breve repaso de todo. La difteria, no se les olvide que es esa membrana que se crea al final al comienzo de la faringe, que está hecha de células muertas, ¿se acuerdan de aquella clase donde me conocieron? Entonces, Corynebacterium difteria, pues es esta enfermedad, ¿no? Por la membrana, la membrana que puede tapar la vía aérea y el niño se está ahogando. Bueno, esto ya se creía erradicado, pero de repente hay brotes esporádicos, en especial en América del Sur, y se le considera una enfermedad reemergente porque ya se creía controlada, en especial por la vacuna. Esta enfermedad ya no debería existir, pero 1, hay padres antivacunas y 2, en México el abasto de vacunas estuvo escaso por muchísimos meses, yo digo que por más de un año. Entonces, pues esto puede hacer que esta enfermedad vuelva a reemerger de las cenizas como Lord Voldemort. La leptospirosis, ¿se acuerdan? Que les pusieron Shrek porque se llama fiebre de los pantanos, que está en la orina de las ratas, que pueden contaminar alimentos que estén almacenados en gran cantidad y que, por ejemplo, en la central de abastos puede ocurrir esto, que los cargadores de los alimentos se pueden contaminar de leptospirosis porque tocan el alimento, no se lavan las manos, no traen guantes y la leptospira pasa a través de su piel. ¿Se acuerdan de eso? Y que les da hepatoesplenomegalia, que o sea, el vaso y el hígado crecen un montón y los pacientes se ven todos panzoncitos. Entonces, esta también ya se cree erradicada, más que nada por las medidas de salud, pero de repente hay brotes por ahí. La peste, esta
Está dada por una bacteria llamada Francisella tularensis. Esta no la confundan con la peste bubónica, que fue la que mató a muchísimas personas hace unos cuantos siglos. No la confundan. Ese es otro tipo de peste, ajá. Son prácticamente iguales. La peste bubónica se llama así porque se acuerdan de que en enfermedad inflamatoria pélvica, en el linfogranuloma venéreo, aparecían unas lesiones llamadas bubones, que es cuando los ganglios linfáticos se inflaman y se pueden ulcerar. Por eso la peste bubónica se llamaba peste bubónica, porque se caracterizaba de estas lesiones en la piel. La peste por Francisella tularensis también, también nos da bubones, nada más que esta no suele ser mortal. Ajá. Lo que caracteriza a la peste de Francisella tularensis son los bubones, ataca al sistema linfático por esto es que nos da los bubones, que son ganglios linfáticos inflamados y ulcerados, y también dan hepatoesplenomegalia. Eso es con Francisella tularensis. Esta de plano se reemerge, sería rarísimo porque ya tiene muchísimos años en los que ya no tiene reporte de casos. Y la tuberculosis. La tuberculosis todavía es frecuente, o sea, a mí que no he estado así en el gran hospital del mundo, así de súper especialidades, me ha tocado ver casos de tuberculosis el agente causal suele ser una Mycobacterium tuberculosis multidrogoresistente, o sea, tuberculosis ya que fueron tratadas múltiples veces y el paciente no respondió. Pues ahí vamos a tener una sospecha de que esta enfermedad está reemergiendo justamente por eso. ¿Se acuerdan que les comentaba hace un rato que si le das muchos fármacos o los fármacos que no son a una bacteria, esta va a aprender, entonces se va a hacer resistente y estas bacterias pueden reaparecer cuando ya se creían erradicadas. Entonces, pues sí, estas serían todas las cepas. Acá me faltó una que no salió, que es no sé por qué se cortó el cuadrito, pero bueno, es de las reemergentes, perdón, de las emergentes. Se llama Legionela. ¿No está por acá? No, sí, aquí está. ¿Por qué me la salté? Bueno, la Legionela. Acá les puede dar 2 enfermedades. Déjenme recojo mi lápiz porque estos se los quiero. A ver, perdón, se me cayó el lápiz. Voy a dejar de compartir acá. Y un segundito. Bueno, vamos a hacerlo aquí abajito del medio de cultivo. Y bueno, recuerden que estamos en las emergentes. Ya como resumen, porque este tema pues es mucho de aprenderse cuáles son las emergentes y cuáles son las reemergentes. Entonces, una de ellas es la enfermedad diarreica por Campylobacter jejuni o por E. coli o hay unos puntitos de más, o 157H7 y la O 10444. Parecen frecuencias de radio. Otra de las emergentes es la legionela. Bueno, así se llama la bacteria. Esta también en su momento fue una bacteria completamente nueva. Todavía hay casos prevalentes. No sé por qué no está en el temario como tal, si según varios de mis doctores, esta bacteria todavía es muy frecuente en neumología. Sí se ven bastantes casos. Entonces espero que, tal vez porque es reciente, hablamos de los años 80 más o menos, entonces ya debería de estar. Pero en fin, la legionela nos va a dar principalmente 2 enfermedades. La fiebre de Pontiac y la enfermedad de los legionarios.
Entonces vamos a tener estos dos cuadros por Legionela y son bastante parecidos entre sí. La fiebre de Pontiac va a ser fiebre, dolor muscular, principalmente fiebre, dolor muscular y síntomas catarrales. Lo que tiene de característico es que sus focos de infección suele estar en duchas públicas, en tinas de hidromasaje y en balnearios. ¿Por qué? Porque le gustan los ambientes húmedos. La transmisión, o sea, desde la transmisión hasta la aparición de los síntomas puede ser de horas hasta 3 días. Es súper rápida. Y bueno, vamos a tener estos síntomas gripales, pero no vamos a tener neumonía. A diferencia de la enfermedad de los legionarios. En esta vamos a tener fiebre, dolor muscular. Ay, no, ya se perdió esto. Ahí está. Dolor muscular, de cabeza, bueno, vamos a ponerle cefalea. Y aquí sí vamos a tener neumonía. En la enfermedad de los legionarios. Y sobre todo, esta sí nos puede llevar a la muerte. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la diferencia entre la fiebre de Pontiac y la enfermedad de los legionarios, que está dada por Legionela. Y bueno, esto sería todo con las emergentes. Y con las reemergentes, pues nada más para que tengan la nota, porque pues esta bacteria no la conocen. La Francisella, Francisella tularensis. Esta nos va a atacar a la piel. Ganglios linfáticos. Y da esplenomegalia. Y en los ganglios linfáticos nos va a ocasionar bubones. Era cuando el ganglio linfático se inflame, posteriormente se ulcera. Esto es en las reemergentes. Y no se olviden que la enfermedad se le conoce como peste. ¿Qué más tienen que, me interesa que se aprendan de las reemergentes? Los serotipos de cólera. Los que son considerados reemergentes que ya se creen erradicados son el 01, bueno, el O1, siempre me confundo, y el O139. Ok, y ya, de esos serían los más importantes, los demás los pueden encontrar en la tablita y darles una repasada, pero estos son los que me súper interesa que se aprendan. Lo de la Francisella, porque no la conocen, Vibrio cólera, los serotipos, y los de E. coli, que es el O157, es el más importante, vamos a subrayarlo por acá. ¿Sale? Entonces, eso sería todo de emergentes y reemergentes. Realmente es un tema muy corto porque ya casi todas las bacterias ya las abordamos. Nada más es ver algunas enfermedades específicas, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta de este último y cortito tema? Mientras dejo de compartir pantalla. ¿Todo bien? Sí. Siguen. Ok. Me preocupa que se duerman. Entonces, ay, no sé qué les doy, pero vamos a guardar. Y si ya todo quedó claro, vamos a hacer el examencito.
Ajá, clásico examen. Ahorita les paso el link que los manda directo, pero pues ya saben, pueden entrar a Quizzes, acá en Join My Quiz. A ver, según yo. Les pongo el link en el chat, espérenme. Y ya saben, si no pueden entrar, por favor pongan un mensaje privado de no puedo entrar y ya. O sea, entran a la página joinmyquiz.com y van a introducir este código. Déjenme. Ya ahí están entrando. Acuérdense de poner su nombre negativo para que. Un nombre negativo, un nombre anónimo para que no se sientan intimidados. Un emoji, un nombre gracioso. Nombre negativo. Perdón. ¿Por qué se burlan de mí? Bueno, ya. Fajardo. Ay, ¿por qué se ponen así que no traen play? Ponelo. ¿Quién es el director de la facultad ahorita? Ay, ya no sé qué mundo vivo. Son 6. Ok, ya están todos. Ahí les va. Basilo chiquito. Oh. Ya acabo viendo los resultados. Le voy a poner a... Desaparecen las preguntitas de su pantalla. Y ahorita al final las revisamos. Voy a apagar tantito la cámara para no estar visible. Igual les está viendo, pero para que no sepan que está serio.
Listo. Entonces, vamos a saltarnos esto. En general, por lo que estuve viendo, les fue bastante bien. O sea, lo máximo que tuvieron fue 2 malas. Entonces, está bastante bien, ¿eh? Y eso quiere decir que esta vez estaban muy despiertos. Y qué bueno, porque en este tema siempre se les dificulta mucho aprenderse, por ejemplo, para qué sirve cada prueba. Entonces, eh, me alegra bastante que eso no haya sido mayor problema. Porque primero tenemos prueba que evalúa la descarboxilación y desaminación de lisina, así como la producción de ácido sulfídrico. Y todos la tuvieron bien. Creo que de ahí no hay ninguna duda, que es el LIA y, bueno, LIA, LI es lisina, ¿no? Entonces, pues no es nada del otro mundo. Muy bien, chicos. Prueba que evalúa la capacidad de las bacterias de usar citrato como única fuente de carbono y energía. Esta estaba tramposita. Vamos a ver. La que pusieron fue el EMB, ¿ok? El EMB, acuérdense que también es para evaluar la fermentación de glucosa, que por cierto, por ahí su compañera me mandó la foto y se ve súper bonito, porque ahí se ven mejor las colonias negras. Entonces, si me das chances, se las paso al grupo, pero no es el MB, acuérdense, es de glucosa, y es el M porque aquí se ve verdecito, ajá, y rojo, y las colonias se ven rojitas. Acá no se ven colonias porque aquí no estamos sembrando la muestra para que crezca como tal. Y pues acá estaba tramposa porque es el agar citrato de Simmons, ajá, el que evalúa esta propiedad. Puede encontrarse en su presentación de tubito o como en caja de Petri, pero lo que tienen que recordar del agar citrato de Simmons es ese colorante azul que tiene tan particular. Entonces, espero que en eso hayan pensado los que acertaron. Ajá. Ay, perdón, se abrió por acá mi tablet. Cuando en una prueba bioquímica el medio vira a color negro, significa, muy bien, les quedó claro, la producción de ácido sulfídrico. Imagínense el ácido como algo negro. Bacteria fermentadora de glucosa, lactosa y sacarosa que además produce gas. Perfecto, esa ya la tienen ganada. La E. coli fermenta las 3 azúcares y además produce gas. Acá también les pude haber agregado que no produce ácido sulfídrico, ¿ok? Digamos que E. coli nada más es una bacteria que a él le gusta mucho el azúcar, pero no es tan malvada como para producir ácido sulfídrico. Las propiedades anteriores se pueden observar en la siguiente prueba. No sé si esta le salió en desorden, la de glucosa, lactosa, sacarosa y la de gas, pero recuerden que las 3 azúcares son de la TSI, ajá, triple azúcar. La triple azúcar. Y bueno, que evalúa la producción de lactosa, perdón, la fermentación de glucosa, lactosa, sacarosa, la producción de gas y además la producción de ácido sulfídrico. Están en la TSI. Veamos la siguiente. Es aquella enfermedad que es ocasionada por un agente desconocido o un agente conocido que ocasiona una enfermedad que no se le atribuía anteriormente. Es una enfermedad emergente. ¿Y quién me dice cuál es la reemergente? ¿Quién me dice cuál es la prevalente? Perdón, la reemergente, la enfermedad que ya existía y yo le agregaría ahí que se creía erradicada. Esa es en esencia lo que tienen que saber. Emergente, nueva. Reemergente, conocida, pero creían que ya la habían eliminado y por alguna razón volvió a aparecer. Factor de riesgo para que una enfermedad se convierta en reemergente, esta también fue en la que se estuvieron equivocando. La inmunosupresión no tiene mucho que ver, o sea, tú estás más susceptible a contraer una enfermedad reemergente si estás inmunosuprimido, pero no es lo que la convierte, ajá, no es lo que la provoca. Tampoco la convivencia estrecha con animales, porque esto sería más de una enfermedad emergente, ajá, o sea que nosotros nos comamos un murciélago como algún genio lo hizo por ahí y estamos ocasionando una nueva enfermedad.
Y las cepas resistentes a antibióticos sí nos pueden ocasionar una enfermedad reemergente. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad que ya se creía controlada, pero le dieron un montón de antibióticos y se puso a aprender y resultó que regresó y más violenta que nunca. Medio de cultivo que evalúa la fermentación de lactosa virando a rosa al ser positiva. El mono rosa, ¿no? El maconqui. Muy bien. Evalúa la motilidad de algunas bacterias. La MIO, que de hecho significa movilidad indol ornitina. Perfecto. Y que son bacterias móviles, ¿no? No se les olvide que E. coli tiene un montón de flagelitos y pues por eso va a tener motilidad positiva. Por último, bacteria productora de ácido sulfídrico en la prueba TSI. Acá nada más por aquí pusieron Klebsiella pneumoniae. Recuerden esto que les dije de Proteus mirabilis, que se imaginarán, recuerden que Proteus mirabilis es infección de vías urinarias asociada a litos, o sea, piedritas en la vesícula o en el riñón. Entonces, imagínense esos litos negros, ajá, y acuérdense que lo negro es del ácido sulfídrico, así voy hilando con mi mente y así me ha salvado algunas veces. Y Klebsiella no produce ácido sulfídrico. La otra que podría ser sería la salmonela, ya sea la entérica o la tifi, que la entérica produce gas, pero la tifi no. Muy bien, entonces, como ven, es un tema bastante simple, es más de repasar algunos conceptos, ¿ok? ¿Qué les podían preguntar así como de la lista que tienen que ir viendo sí fermenta esto, o no produce esto? Sería la E. coli, que es la que fermenta todos los azúcares. Así que no se preocupen por aprenderse toda la lista. Si ustedes quieren, pueden hacerlo para prevenir y no lamentar. Pero si quieren mi opinión de qué es lo más relevante, es eso y pues qué evalúa cada prueba. Entonces, ya vamos a salir de aquí. ¿Tienen alguna duda de estos últimos dos temas? No se preocupen si ahorita no les surgen dudas, si repasan las clases, si repasan sus apuntes de la primer clase, si es necesario, mándenme mensaje. Entonces, ¿tienen alguna pregunta mientras tomo agua? Creo que todo bien, Bren. Ok, entonces, si no hay más dudas, les digo, si les surgen, aprovechen que están en paro, así que cualquier cosa me mandan mensaje, así sea de la primera clase, así sea el concepto más básico, así es que es un estreptococo, que es un gram positivo y un gram negativo, yo se los explico, porque después no quiero que vengan y me digan, ay, es que esto no me lo supe porque ya no lo repasé, o porque me quedé con la duda. Entonces, ustedes, no vayan a cometer ese error. Para el DEPA, yo les recomiendo que se pongan a leer, a razonar las cositas que están viendo y no caigan en pánico. Por ejemplo, lo que les decía ayer de la imagen que les pueden poner de un estreptococo, o sea, yo me acuerdo que algunos me dijeron de mis alumnos que les pusieron la imagen y cayeron en pánico porque dijeron, es que no me imaginé que me fueran a poner imágenes en micro, pero pues después me dicen cuáles son las respuestas de que les pusieron la cadenita de streptococos y las respuestas eran, bueno, las opciones eran Proteus mirabilis, Streptococcus pyogenes y E. coli. Entonces una E. coli y una Proteus ni de broma van a tener esa forma porque son bacilos. Y te ponen la imagen y uno dice, ay, pues es que no me están diciendo si tiene fiebre, si tiene gripa, si tiene diarrea. Solo nos dan una imagen y ya. Entonces, esto, no caigan en pánico, ajá, y les digo esto de una vez para el predepa, recuerden, que tenga la mejor puntuación, se gana su 2x1 para Viro y Mico. En cuanto a Viro y Mico, si tienen la duda, pues sí lo voy a dar mientras, espero el paro ya no se extienda hasta noviembre, porque si no, la verdad, ya no creo alcanzar a darlo. ¿Qué hago si mi director de Microlab no nos enseña nada? Yo creo que con esta clase ya queda. Les voy a poner algunos casitos clínicos entre semana de, pues, más interpretado pruebas diagnósticas, o sea, de que, hay un paciente tiene bla, 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 ¿qué prueba le harías? Les voy a poner algunos entre semana y si ya hicieron los que les puse en Classroom,
yo les pongo una breve explicación, ajá, o sea, ustedes responden y si es correcto o si está mal, les va a aparecer un foquito que les dice la explicación de esa respuesta, ¿no? De por qué está bien o por qué las otras no son las correctas. Entonces les voy a estar haciendo así. En el DEPA no preguntan tanto de laboratorio. Lo que les pueden preguntar son algunas cositas de pruebas diagnósticas o de las tinciones, pero no se van tanto a lo bioquímico. Ajá. Y ¿qué más les iba a decir? Ah, pues lo que les decía de Viro y Mico. El precio de cada bloque, o sea, el precio de Viro es de 300 pesos y también el de Mico, son bloques más cortitos. Así que, pues, quien gane ese bonus tendrá su 2x1, ¿ok? ¿Qué otra cosa? Dime, Ángel. Pregunta, ¿el bloque de para no lo darás? ¿Cómo les digo esto? Ya voy a estar en el internado, entonces la verdad no creo tener tiempo, porque si me voy a otra ciudad, muchísimo menos, y si me quedo aquí, pues lo más probable es que me toque hacer guardias en fin de semana, entonces pues ya no podré hacerlo en vivo, pero lo que pensaba hacer es poner en venta las grabaciones del año pasado, que el material igual está súper completo, pero pues la desventaja es que no tendrían la asesoría como tal, entonces pues estarían más baratas que la clase como tal. Pero pues ya lo estaremos viendo ahí por febrero. Sí, creo que sí, por febrero. Entonces, para alcanzar a terminar Viro y Mico antes de que me vaya al internado, lo más probable es que les dé clases entre semana mientras estemos de vacaciones de diciembre. No será tantos días a la semana, a lo mucho 2, pero pues sí, esto será necesario para terminar ese bloque antes de que me les vaya. Y bueno, les decía todo esto porque recuerden lo del 2x1, que se pueden ganar si son de puntuación más alta, y pues esto solamente va a aplicar si si están en vivo haciendo el predepa. El predepa va a quedar abierto en el Classroom todo el tiempo, que ustedes lo quieran hacer una y otra vez en el momento que quieran, pero para lo del premio, pues solo van a participar si están en vivo en la clase. Les doy un tiempo aproximado de 1 hora 30 minutos, más o menos. Son... dependiendo del bloque, si no me recuerdo de Bacter, son de 40 a 50 preguntas, pero este año ya tengo las preguntas, solamente me falta descartar cuáles son las que voy a poner y cuáles no. Y pues ya, ahí ustedes me dicen en el grupo si quieren hacerlo en la mañana o si quieren hacerlo a estas horas. Por mí no hay problema. Entonces, pues ya chicos, con eso concluimos los temas como tal. En el predepa, la ventaja de hacerlo en vivo es que si en alguna pregunta les surge duda, o sea, vamos a hacerlo, nos vamos a conectar, les voy a decir las instrucciones, después voy a dejar musiquita mientras hacen su examen. Ya cuando terminan, regresan a la sesión y vamos a ver en cuáles son las preguntas que están fallando o si ustedes tuvieron una duda en particular, porque ahí mismo les va a decir si esa pregunta estuvo buena o mal, bien o mal, perdón, y la podemos aclarar aquí. Y pues ahí pueden salir más dudas que no sabían que tenían. Entonces, si no hay más dudas, pues los veo la siguiente semana a ver qué pasa con el paro de estas. Si no, pues aprovechenlo, estudien y descansen en su casa. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Muchas gracias, Bren. Descansa. Muchas gracias.